Bien, pues nuevamente muy buenas noches, a todos, Ale, Raimundo, Tere, Yasmín, bueno, Julio que va llegando, Alejandro, hola, hola a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí, bueno, hace 24 horas que nos vimos, ¿no? Pero ayer con la despedida tan tan rápida, ya ni pudimos intercambiar nada, ¿no? Bien, pues hoy igual vamos a tener un invitado de lujo, que ya lo conocen, el maestro Jorge. Y bueno, también está pendiente, me adelanto un poco a decirlo, a que esté el doctor Lauro Zavala con nosotros y estoy haciendo todo lo posible porque Benito Taibo nos regale unos minutos. Anda muy ocupado, ¿no? Ya me contacté con él y todo y pues iba a checar su agenda, ¿no? Esta semana, bueno, en los eventos de la FIL lo vi que anduvo por allá. Espero que pues en estos días se desocupe y antes de que termine el taller pues nos acompañe. Bien, antes de pasar pues a nuestra orden del día, a nuestro temario, a lo que vamos a trabajar hoy, quiero compartir las encuestas porque no lo he hecho, sí, para que no haya duda de que, pues cómo quedaron los horarios de aquí para adelante a las 7 de la noche. ¿Sale? Voy a compartirles rápido. Y aquí está. Listo. Bien, ya se ve, ¿verdad, Raimundo? Sí, Bien, pues lo contestaron 39, que me parece que son los que han estado entrando. Bueno, ayer hubo 36 en la reunión. Entonces, pues esos 39 fueron los que contestaron. Y bien, el punto número 3 dice, elige un horario para los días viernes y el que ganó pues fue el de 7, las 19 horas a las 20 horas, ¿no? Fueron 21 personas las que eligieron ese horario y para los días sábado, pues igual quedó de 19 a 20 horas. Ya lo hice un poco más grande para que puedan verlo, ¿sí? Aquí está. Aquí está la democracia y ustedes fueron los que eligieron el horario, ¿sale? Entonces ya de aquí para las 6 sesiones que nos quedan, pues empezamos a las 7, ¿sí? Y bueno, les preguntaba que si les gustaba leer, 3 me dijeron que no, no sé si anden por aquí. Y bueno, es lo del rango de edad, que si han escrito un cuento, la mayoría no. Y sobre su autor, ¿no? El título, les decía ayer que aparecía Maupassant, que me llamaba mucho la atención que lo hayan leído, ¿no? El alquimista, que es un libro, pues, un bestseller. Y bueno, El Principito de Anton de Saint-Exupéry no podía faltar aquí, ¿sale? Bueno, esto es la encuesta que se mandó. Bien, pues ahí está. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, pues voy a invitar al profesor Jorge que haga su aparición dramática, ¿no? Que haga su aparición diciéndonos el monólogo de Segismundo, casi arrancándose el pecho. Bien, pues aquí está el maestro Jorge. Sí, no sé, sería fabuloso que la mayoría, si les es posible, encendieran su cámara, ¿no? Para vernos y reconocernos. Bien, pues hoy el maestro Jorge
ya retomando, digamos que los temas que se hablaron la semana pasada, lo que comentamos ayer, ¿sí? Y hoy vamos a tocar, pues, un punto muy importante para escribir un cuento y para escribir, pues, cualquier texto narrativo, que son los narradores, ¿sí? Algunos ya enviaron su cuento, pero no sé, pues digamos, si identifican en qué narrador o en qué voz utilizaron para contar su historia. Con lo que nos diga el profesor Jorge, con lo que nos explique, pues ya van a identificar qué voz es la que está hablando, en qué tiempo y en qué persona, ¿sí? Pues buenas noches, profesor Jorge. Todos esperamos que se encuentre muy bien y le damos la palabra. Ayer comentamos, bueno, leímos un cuento de Chejo, este, Mujer sin prejuicio se llama, que es un cuento muy gracioso, pero me acordé del fabuloso monólogo sobre el daño que causa el tabaco, ¿sí? No sé si alguien sí pudo leerlo. Yo. Yo también, yo Este, también. bueno, Fátima. Bueno, a mí me pareció que se iba como que de un lado de repente la historia, o sea, hablaba de su familia y por alguna extraña razón se me hizo que el personaje principal tenía como una fobia y una relación extremadamente, bueno, no diría obsesiva, pero sí un poquito inclinada hacia el día 13. Me recordó un poquito pues lo que viene siendo la palabra del tricidomartidofobia, que es la fobia al martes 13. Bueno, me recordó un poco eso. Y como que considera que el tabaco le daba ese cambio a la vida, como que le hacía disfrutar las cosas y como que de repente decía, ay, no, se empezaba a quejar que del trabajo, que de la escuela, que de la esposa, y luego después decía, no, que amo a mi esposa y que hacía todo por lo que por la que la quería y bueno, pues se me hizo un poquito confuso, pero pues sí, eso. Bueno, bien, ahorita comentamos algo y Scarlett, ¿tú también lo leíste? Sí, yo lo leí, pues me pareció muy interesante porque en sí él hizo esa conferencia obligado por la mujer. O sea, él no quería, solamente lo hizo porque lo obligaron. Y en realidad durante toda la conferencia no habló del daño que causa el tabaco, sino de todo lo que sufría con su mujer y cómo lo utilizaba y lo manipulaba. Y y me pareció muy interesante porque al final, donde decía que les había hablado de el terrible veneno y que ya no, y que él les les proponía que ya no fumaran, a mí se me hizo como que el terrible veneno era todo lo que vivía con su mujer y, y cuando les dijo que ya no fumaran, se refería a que como que no se casaran para que no sufrieran todo el martirio que él sufrió con su mujer. Ok, muy bien, Scarlett. ¿Alguien más pudo leerlo? Yo, Diego, yo Bien. también lo leí. Bueno, Raimundo y luego Alejandra. Ay, gracias, sí. Y yo lo leí, se resume a lo siguiente nada más. Él para su esposa no es un esposo, es un esclavo. Y para él la conferencia sirvió para proyectar todas sus frustraciones y sus traumas que el pobre hombre tiene. Para eso sirven los monólogos. Sí. Bueno, yo también lo leí y pues sí, concuerdo con mis compañeros, él era un mártir, él sufría mucho con su esposa y su escape era el cigarro. Ahora sí que el fumar era pues para él su mundo, su otra perspectiva de ver las cosas y sí, esa conferencia la hizo obligado por su esposa, pero el cual para él el vicio mayor era el matrimonio, era lo que les decía, no se casen porque van a sufrir como yo, porque, pues sí, voy a ser un mártir. Fue lo que yo percibí. Bueno, pues el maestro Jorge, estudioso del teatro, eh, no sé, profesor Jorge, si nos pueda dar su opinión sobre ese texto. Sí, cómo no, claro que sí. Fue un monólogo
que yo actué como un examen final en la carrera de teatro. Yo estudié literatura dramática y teatro en la UNAM y luego creación literaria. Y se me hizo una cosa divertidísima porque, a ver, espérame, déjame, cubrimos ahí la marca. Porque yo, sí, no, yo soy un fumador empedernido. De hecho, me he de confesar, tengo un cigarrillo encendido, nada más que no voy a fumar en cámara, ¿no? Y bueno, ¿no? Me identifiqué mucho con el monólogo, y sí, efectivamente, ¿no? Es un pretexto. Él es un médico muy laureado, muy reconocido por sus estudios, etcétera, y tiene diseñada una conferencia, ¿no? Del daño que hace el tabaco para concientizar a las personas, ¿verdad? Pero en esa ocasión acaba de vivir una situación muy complicada en su matrimonio, ¿no? En su vida familiar en general. Y se desborda hablando en la conferencia, ¿no? De su vida familiar y cuando aparece la mujer, que es al inicio y al final, cierra, ¿no? Con esta cosa, ¿no? Cambia el discurso completamente. Bueno, pues como les decía, el daño del tabaco, entonces no fumen, ¿no? Etcétera, ¿no? Se me hizo muy divertido trabajarlo, leerlo es una delicia, ¿no? Y por ahí los compañeros que hicieron esta lectura más fina, ¿no? Y relacionaron que el verdadero problema, pues no es el tabaco, es la mujer, ¿no? Es estar casado, es el matrimonio. A lo mejor no la mujer, pero sí el matrimonio, ¿no? Sí, por supuesto. Muy divertido el monólogo. Un like para Chekhov, allá donde esté, ¿no? Y sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, profesor Jorge. Y pues vamos ya a entrar en materia y entonces quedamos que el tema de hoy son los narradores, ¿sale? Y repito, los que ya escribieron su texto, pues espero puedan identificar la voz en que narraron, en que escribieron, el tiempo, su escrito, ¿sale? Su cuento. Y en cuanto termine el profesor Jorge, si alguno de ustedes tiene a la mano su texto y quiere compartirlo para leerlo, pues sería fabuloso, ¿sí? Que lo compartiéramos aquí en la sesión y entre todos pues hagamos una serie de comentarios, ¿sí? Muy bien. Bien, pues maestro Jorge tiene el micrófono. Hombre, pues muchas gracias. Nada más si me haces moderador para poder compartir. A ver, ¿No? Y convertirlo. bueno, Listo. en lo que me pone de Listo. moderador el profe Diego, te comento por ahí en la encuesta, veía que la mayoría de ustedes leen y qué bueno, ¿no? Porque un lector puede no escribir, pero un escritor no puede dejar de leer. Para escribir tenemos que leer forzosamente teoría, obra artística, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar esos nutrientes para nuestros textos, ¿no? Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que la mayoría de ustedes tengan este hábito de la lectura. Bueno, pues les voy a compartir un documento que tengo trabajado para este tema, que habla precisamente de los tipos de narrador. Nada más si me confirman, si ya se puede ver ahí. ¿Sí? Sí, ya vemos. Sí, sí se Nada ve. más un paréntesis, profesor Jorge. Sí. Bueno, el maestro Jorge me envió los textos que quedó de compartirnos la semana pasada, ya los tengo, ¿sale? Se los voy a hacer llegar hoy en cuanto termine la sesión, ¿sale? Por favor. Muy bien, muchísimas gracias, profe Diego. Bueno, pues mira, esto es de narrativa y vamos a hablar pues de los tipos de narrador. Eh, como inicio, el escritor no es el que nos cuenta la historia, ¿eh? El escritor es el autor de la historia y a su cargo está crear
una construcción literaria, como dice ahí, el narrador es una construcción literaria creada por el autor y el narrador tiene la misión de contarnos la historia desde el punto de vista que le corresponde, ¿vale? El punto de vista que adopta. Entonces tengan mucho cuidado. Tú como escritor, como escritora, como escritore, aunque a mí no me gusta esto del lenguaje inclusivo, pero bueno, está bien. Como escritor o como escritora o como escritore, no eres el que cuenta la historia, porque no muchas veces contamos nuestra vivencia. Si bien es cierto que todo lo que escribimos lleva un poquito de nuestro espíritu, de nuestra alma como escritores, como autores, pero tenemos la obligación de poner un poco de distancia, ¿no? Para ser más objetivos con lo que estamos contando. Y para eso se crean los narradores, ¿no? Entonces, el narrador es una construcción literaria del autor, ¿vale? Ok. Y voy a tomar lo que nos dice Alberto Paredes, ¿te acuerdas? En la clase pasada, bueno, hace 2 clases, 3, no recuerdo cuánto, que vimos la estructura narrativa. Alberto Paredes tiene un texto muy interesante y buenísimo. También, si les interesa, lo tengo en PDF, lo puedo compartir con mucho gusto. Este, tiene un texto sobre el estudio de las voces narrativas. Y entonces Alberto Paredes nos dice que hay 33 tipos diferentes de narrador. ¡Guau! ¡Qué locura! 33. Bueno, así, 33 tipos de narrador, ¿no? Yo los he leído todos, los he estudiado todos, los he identificado en los textos que propone Alberto Paredes, pero pues sería una locura, ¿no? Hablar de los 33 tipos de narrador en una sesión de 1 hora y media, es imposible. Nos llevaría todo un semestre, todo un año, más de un año, hablar de los 33 tipos de narradores, ¿no? Entonces, por eso, si alguien está interesado en el tema, con todo gusto les puedo compartir el documento en PDF. Bien, eh, para, para, para fines prácticos, pues vamos a ver los 3 narradores principales, ¿no? Que es el narrador omnisciente, el narrador personaje y el narrador titiritero, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Mira, aquí yo tengo una tabla con las características que son propias de cada narrador y precisamente lo tengo en un cuadro comparativo, en una tabla comparativa, pues para que veamos cuáles son las coincidencias, semejanzas y diferencias entre cada uno de estos narradores, ¿no? Bueno, pues vamos a empezarle. Entonces, me dice ahí qué características del narrador omnisciente. Todo lo sabe y todo lo ve. Mi narrador omnisciente es una especie de Dios que está por allá arriba y que tiene una visualización, dice ahí en su segunda característica, una focalización total. Mi narrador omnisciente sabe lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen, sabe todo acerca de la historia de cada uno de los personajes, sean principales, secundarios, incidentales, él lo conoce todo. Es una especie de Dios, ¿no? Tiene entonces una focalización total, conoce el presente, es decir, la historia de principio a fin, pero también conoce el pasado de esa historia y el futuro de esa historia. Quiero que pienses en la Cenicienta, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien sabe acuérdate que estoy proyectando, entonces no puedo ver manos
interrumpe sin ningún problema, ¿eh? ¿Alguien sabe de qué murió el papá de la Cenicienta? Porque sabemos que tiene un papá y que el papá muere. ¿Sabemos de qué murió el papá de la Cenicienta? Envenenado por la madrastra. Pues a lo mejor es una versión, pero no, en el cuento original el papá es un viajero, un agente viajero, y nos dice que un día se Antes, enferma. profe, Ajá. Ale quiere decir algo. Sí, adelante, Perdón. Sí. adelante, Bueno, adelante. al parecer él en un viaje ya no regresa, pero no es como si le haya dado como un infarto o un accidente. Pues no nos dice, ¿no? En el cuento original jamás nos dice de qué muere el papá de la Cenicienta. Únicamente hay un amigo que es el que va a dar la noticia y entrega los regalos que el papá había prometido y en fin, pero no sabemos de qué murió, ¿no? Lo mismo con la mamá. Sabemos que la mamá murió, pero no sabemos de qué, ¿no? Bueno, el narrador omnisciente sí lo sabe, conoce el pasado de la historia, conoce toda la historia, que sería el presente, y conoce el futuro de la historia. La historia termina y vivieron felices por siempre. Pero alguien se ha puesto a pensar, a ver, ¿y por qué no la Cenicienta se divorció? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿El príncipe le fue infiel? ¿Tenían mascota? Eso no lo sabemos, pero el narrador omnisciente sí lo sabe. No nos lo cuenta. Y ahí viene con la siguiente característica. Es un narrador envidioso. El narrador omnisciente, híjole, bueno, si hay aquí alguien muy creyente de la religión, aparte del profesor Diego, no es religión, ¿eh? Pero como todo buen Dios, nos va a ocultar algunas cosas, ¿no? Entonces, es un narrador envidioso. Únicamente nos va a contar lo que él nos quiere contar, ¿vale? Conoce todo, conoce pasado, presente y futuro, pero únicamente nos va a contar lo que él quiere, ¿sale? Y de ahí se enganchan estas secuelas y precuelas en las películas de que nos cuentan, no sé, por ejemplo, La Cenicienta, pienso en La Cenicienta, esta precuela de Maléfica, ¿te acuerdas? ¿Vieron la película de Maléfica? Bueno, pues si vieron la película de Maléfica, ahí hay una precuela. Sí, sí, la vi. Eso no nos lo cuenta el narrador omnisciente en el cuento original, pero él lo sabe. Él sabe cuál es todo el antecedente de Maléfica y por qué Maléfica se vuelve mala en el cuento original de la Cenicienta. Y nos habla de sus motivaciones y de por qué es que le pone el hechizo a la Cenicienta, que no nada más es porque no la invitaron, no es cierto. Hay A la muchas Bella otras. Durmiente. A la Bella Aurora. Durmiente, Ay, la Aurora. Bella perdóname, sí, Durmiente. sí, A Aurora, a la se Bella me- Ajá, es Durmiente, Aurora, se Aurora. la me Bella cruzaron Durmiente. los cables en el cuento, perdóname. Sí, Eso bueno, es sobre pero el daño que causa el tabaco. ¿Mm? exactamente, el tabaco y otras adicciones, diría yo. Pero bueno, ok, el ejemplo sirve, ¿no? La Bella Durmiente, ¿no? Nos cuenta por qué esta hada que es maléfica eh, tiene sus motivaciones personales. Y en el cuento original no nos lo dice, ¿no? Esa es una característica del narrador omnisciente, ¿vale? Ahorita continúa con las demás de omnisciente, me voy a las del personaje, ¿vale? En el caso del narrador personaje, nos dice ahí en la primera fila, solo sabe lo que a él le ocurre
y ve lo que sucede en su tiempo-espacio. Nuestro narrador personaje no puede saber lo que piensa o lo que siente otro personaje. ¿Sale? Por ejemplo, mi narrador omnisciente podría decir: se acercó Mariana a Diego. Mariana es su esposa, para que no vaya a haber problema. Se acercó Mariana a Diego. En sus ojos se veía el amor que ella le profesaba y el deseo de besarle. Eso, el amor, el deseo que siente Mariana por besar a Diego, aunque no sé por qué, porque está bien feo, ¿verdad? Pero bueno, ese amor y ese deseo que tiene Mariana no lo podría saber el narrador personaje. El narrador personaje tendría que decir: vi que se acercó Mariana. El acercamiento fue tal que pude ver en sus ojos un brillo, pero ese brillo no sé qué sea. No sé si es amor, no sé si que el sol le pegó de frente, ¿vale? No sé qué es amor. Y de repente frunció los labios. Yo creo que esperaba que le diera un beso, pero no lo sé. No lo sé de cierto, ¿vale? Entonces mi narrador personaje únicamente sabe lo que a él le pasa, lo que él piensa, lo que a él le pasa y lo que los demás personajes hacen o dicen, pero no puede saber lo que los demás personajes piensan, lo que los demás personajes sienten. Esa es una característica única y exclusiva en estos tres narradores que estamos viendo del narrador omnisciente. ¿Vale? Y entonces la focalización de mi narrador personaje, pues es una focalización limitada a su pasado, porque finalmente lo que nos está narrando es su propia historia. Mi narrador personaje, conoce su pasado y su presente, ¿vale? No puede conocer más, no conoce el futuro de la historia, no sabe qué es lo que va a pasar en el segundo siguiente, porque él va viviendo la historia conforme va avanzando. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, es un narrador muy mentiroso y tiende a victimizarse. ¿Por qué es un narrador mentiroso? ¿Por qué se victimiza? Porque únicamente nos cuenta su parte de la historia, ¿vale? Entonces resulta que ojalá nunca ocurra, ¿verdad? Pero Mariana decide divorciarse de Diego. Ay, ojalá nunca ocurra porque a los dos los amo, son hermosas personas y tienen un hijo maravilloso. Pero bueno, en nuestro ejemplo así ocurre, ¿no? Y entonces mi narrador personaje, que es Diego, va a decir: oh, sí, Mariana me dejó, es una mala mujer, me dejó el corazón destrozado y no me permite ver a mi hijo. Ok, esa es la historia de Diego, que es mi narrador personaje. Falta conocer la historia de Mariana, ¿vale? ¿Por qué lo dejó Mariana? ¿Por qué no le permite ver a su hijo? Algo debe haber ahí. Entonces, mi narrador personaje generalmente es mentiroso porque nada más conoce su lado de la historia y tiende a victimizarse. ¿Ok? Vale. Ahora vamos con el narrador titiritero. A ver, espérame, déjame tomar agüita. Listo. Me dice el narrador titiritero: sabe los secretos más íntimos del personaje. Ay, caray. Y únicamente ve
lo que a este le ocurre en la inmediatez, de manera inmediata. El narrador titiritero entonces es como una especie de Pepe Grillo de conciencia del personaje y conoce sus secretos más íntimos, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Tenemos unos secretos terribles que guardamos y que no se los confiamos a nadie, pero que nosotros y nuestra conciencia lo conoce. Entonces el narrador titiritero es esta especie de conciencia del personaje, ¿no? La focalización que tiene entonces es íntima. Conoce su pasado, obviamente, y conoce el presente, pero el presente inmediato. Lo que está sucediendo en este momento, ni siquiera en el segundo anterior. No, en este momento sabe lo que ocurre, sabe lo que el personaje piensa, sabe lo que el personaje va a decir, o mejor dicho, le va a obligar a decir o a pensar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Y este narrador titiritero es el narrador de las verdades. A él no lo podemos engañar de ninguna manera, porque es nuestra conciencia. Es la conciencia del personaje, ¿vale? Y entonces, con esta historia de Diego y Mariana, que Mariana lo manda al demonio, ¿verdad? Entonces el narrador titiritero le va a decir a Diego, no, 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 no te hagas el loco. Tú le pusiste los cuernos y le engañaste con su hermana y por eso ella está, no, entonces es un narrador, es el narrador de la neta, ¿no? A él no lo puedes engañar, ¿no? No sé si te ha ocurrido a ti, a mí sí, con bastante frecuencia, ¿no? Que nos hablamos al espejo, ¿no? Y dices, ay, Jorge, no inventes, qué tonto eres. Ah, bueno, pues ese es el narrador titiritero, ¿vale? No lo podemos engañar. Es el narrador de la verdad, ¿ok? Bien. Me voy al tipo de lenguaje que se utiliza. En el caso del narrador omnisciente, nos va a narrar, no, perdón, persona gramatical, nos va a narrar en tercera persona. La tercera persona gramatical, yo, tú, él. El narrador omnisciente nos va a hablar de un él o de una ella o de ellos en el plural, ¿vale? Y entonces mi narrador omnisciente me va a decir, él fue a caminar al parque. Ella le estaba esperando. Ellos se fueron a tomar un helado, ¿ok? No necesariamente tiene que utilizar los pronombres, él, ella, ellos, ¿no? Podría decir, mientras caminaba por el parque, él, ella, ahí sí es necesario, ella le esperaba sentada en la banca y cuando llegó, caminaron juntos hacia la heladería, ¿no? Ahí estoy hablando en tercera persona. Ese es mi narrador omnisciente. Siempre me va a hablar en tercera persona. A lo mejor de repente le va a prestar la voz narrativa a los personajes y podemos escuchar algún diálogo de los personajes, pero siempre dirigido por el narrador omnisciente. Y entonces Diego le dijo, dos puntos, o un guión dialógico, ¿no? Mariana, estás hermosa, te amo, eres la razón de mi vida. Y ella le contestó, Diego, eres el hombre más guapo del universo. Evidentemente, Mariana era una mujer ciega. No es cierto, ¿qué pasó? No, sí es muy guapo ahí mi amigo, el profe Diego. Entonces, bueno, no hay problema, ¿vale? Entonces estoy narrando en tercera persona, ¿ok?
Vale. Luego, mi narrador personaje nos va a narrar en primera persona. Esto es, yo iba caminando hacia el parque y en la banca vi que ya estaba sentada Mariana. Me acerqué a ella, la saludé con un beso en la mejilla y le propuse que fuésemos por un helado. Y toda la narración está a partir del yo. Yo fui al parque, yo vi a Mariana, yo le propuse que fuéramos por un helado, yo la saludé con un beso en la mejilla, ¿vale? Todo es el yo, ¿ok? Bien. O en el plural sería el nosotros. Nosotros fuimos al parque, nosotros vimos a una persona, en fin. Y en el caso del titiritero, nos va a narrar en segunda persona. Es decir, le va a hablar a un tú, ¿ok? Tú estás caminando hacia el parque. Miras, ahí está implícito el tú, ¿no? La persona narrativa. Miras que en la banca se encuentra Mariana. Te acercas a ella y le das un beso en la mejilla. Ahí está el tú. Tú le das un beso en la mejilla. Tú te acercas a Mariana, ¿vale? Es segunda persona. Ahora bien, el tipo de lenguaje. El lenguaje que va a usar mi narrador omnisciente es un lenguaje formal. Mi narrador omnisciente no podría decir, había una chava, no. Había una mujer, había una muchacha, había una doncella, ¿vale? Es un lenguaje formal. No puede ser un lenguaje como usamos de manera cotidiana. En el caso de mi narrador personaje, va a usar un lenguaje coloquial, un lenguaje que es común para ese tipo de personaje. Él sí puede decir, había una chava. ¿Qué sucede? Pero, ojo aquí, si mi narrador personaje nada más ten cuidado con tus micros, gracias. Si mi narrador personaje es un muchacho de 15 años que nació en la colonia Guerrero, una zona marginada de una ciudad, la ciudad que tú quieras, eh, y que cursó hasta el tercer año de primaria, pues entonces su vocabulario no va a ser tan extenso como si mi narrador personaje fuera un doctor en filosofía, ¿ok? Entonces el lenguaje coloquial puede ser diferente con respecto al personaje, ¿vale? Pero mi narrador personaje sí puede sacar un par de groserías, no hay ningún problema, todos las conocemos, todos las hemos dicho, ¿no? Entonces mi narrador personaje usa un lenguaje coloquial. Y en el caso del titiritero, su lenguaje va a ser demasiado coloquial, va a usar algo que se llama monólogo interior, porque le va a hablar al personaje mismo. Mi narrador titiritero es la voz oculta del personaje, que le está diciendo lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, cómo tiene que hablar, ¿vale? Depende el efecto que quiera generar el autor. ¿Ok? Y por último, hay más características, ¿eh? Pero bueno, por último, mi narrador omnisciente es un narrador heterodiegético, es decir, está fuera de la diégesis. Acuérdate, lo vimos la sesión anterior, la diégesis es la historia, la línea de la historia, ¿no? Bueno, el narrador omnisciente no es parte de la historia, está fuera de la historia, es heterodiegético, ¿vale? Se desincorpora
de la historia. Y en el caso del narrador personaje y titiritero, son narradores homodiegéticos. Están vinculados totalmente con la historia. En el caso del narrador personaje, es su historia la que nos está contando. Entonces, tiene que estar dentro de la historia. En el caso del narrador titiritero, también es homodiegético. Está dentro de la historia del personaje. Está en el interior de la historia del personaje. ¿Vale? Bueno, pues eso ahí como características, como ejemplos bueno, no ejemplos, como características de estos tres tipos de narradores, ¿no? Que considero son importantes que las tomes en cuenta cuando escribas tu texto. Dependiendo de la historia que tú nos quieras contar, conviene usar uno u otro narrador. Y ahí es una cuestión de estilo, de creación por parte tuya. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ya hasta aquí los narradores. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Maestro Jorge, en los mensajes escribió Fátima, dice, el personaje de Gusteau en Ratatouille es como un narrador titiritero. Lo digo porque en gran parte de la película guía a Remy y le dice qué hacer, pero cuando éste le reclama, le dice, solo soy un producto de tu imaginación. Ujú. Sí, claro. Dice que se Ay, mira, equivoca. espérame, se apagó mi cámara y ni cuenta me di y ustedes no me dicen. Ahora sí. Ok, mira qué bien. Si tomásemos a Gustav como el narrador de la historia, que no es él, pero si tomásemos a Gustav como el narrador de la historia, sería un tipo de narrador que Alberto Paredes le llama falsa tercera persona, porque él nos cuenta la historia del personaje principal. No es un omnisciente, pero tampoco es un narrador personaje. Podría ser un testigo, pero como está presente en toda la historia, se llama falsa tercera persona. ¿No? Te digo que hay 33 tipos de narradores diferentes, entonces ahí tendríamos que ir analizando parte por parte con qué características cumple para poder identificarlo plenamente, ¿no? Pero así a bote pronto, yo te podría decir que es una falsa tercera persona. Bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Fátima, tienes la palabra. Perdón, pero hoy sí yo creo que voy a hacer llover preguntas. Tengo un montón de curiosidad sobre si se pueden mezclar los narradores. Sí, por supuesto, por supuesto. En el texto de Si una noche de invierno un viajero, ojalá lo puedan leer completo. Comienza con un narrador titiritero, que de hecho es un ejemplo que tenemos preparados aquí el profe Diego y yo. No sé si nos dé tiempo, pero si nos da, lo vemos. Comienza con un narrador titiritero y luego son 10 capítulos. Y en cada capítulo usa un narrador diferente, ¿no? En el primer capítulo es una falsa tercera persona, en el segundo capítulo es un narrador personaje, el tercer capítulo es un ABEC, un narrador ABEC, y va cambiando de personaje con cada capítulo. Ojalá lo puedan leer, es fantástico, es un libro hermoso y fantástico. Literariamente está muy bien construido, ¿no? Y claro, se pueden hacer mezclas, se llaman desplazamientos. Bien, gracias, Muchas profesor, gracias. gracias, Fátima. Y Alejandra. Ay. Hola, yo también tengo muchas dudas porque sigo con mi cuento y sí estoy
Ya lo he hecho 3 veces, no me gusta, lo vuelvo a hacer. Ahorita ya ve que comentó que si podíamos ahora sí que comentar. Yo lo tengo en la mano, lo que es la parte del inicio, porque ya lo que era la conclusión, el clímax y todo lo he estado modificando mucho y no me ha agradado. Y tengo el final. No sé si se lo pueda leer para que me ayude a diferenciar qué tipo de narrador es. Claro que sí, Ale, ¿puedes compartirlo? Es mejor que lo Um, compartas en la pantalla. Lo que pasa es que tengo un desastre, mejor se lo leo. Ok, bueno, te Ahorita escuchamos. es mi borrador, porque no lo tengo terminado. Bueno, comienzo. Dice, ¿qué es un sueño? ¿Qué es una realidad? Es lo que en esta historia te voy a contar. Hoy es un día cualquiera en este mundo singular, pero algo pasa que todo va a cambiar. Lo imposible es posible, piensa Tarat Hipot, mientras termina de coser un sombrero peculiar con plumas de avestruz y botones que parecen caramelos, de todos colores y formas. Siendo apenas un niño de 7 años, para él un sombrero lo dice todo. Frente al espejo se encuentra, rodeado de agujas, hilos, telas y plumas. Camina relajado pero de lado, tambaleándose por los botones tirados, para probarse su sombrero hecho por sus propias manos. Se mira al espejo, con sus cabellos desalineados, color zanahoria, y en su cabeza coloca el sombrero de peculiar rareza. Eso es lo que llevo del inicio. Y el final, por todo lo que he estado borrando y escribiendo, me gustaría terminarlo así. ¿Es tu sueño o es el mío? Tu mundo o el mío, tu locura o la mía. Cualquiera que está fuera, tu historia apenas comienza, mi pequeña Alicia, y nos volveremos a encontrar. Fin. Y lo demás ahora sí que he estado borrando, he estado agregando, por lo mismo de que, como decía ahí, que teníamos que ser narrador omniconsciente, dije, ay, caray, pues, ¿qué tipo de narrador estoy siendo? Y creo que tengo una mezcla de todos. No sé qué tipo de narrador soy para poder seguir o si puedo estar mezclando, como lo preguntaba la compañera. Pues según lo que escuché, creo que sí hay varias desviaciones, ¿no? Pero antes, no sé, me recordó un poco, bueno, el maestro Jorge también conoce ese texto, la narración a los cuentos en verso para niños perversos de quién es, profesor. Del de Matilda, No, no lo he leído ese cuento. He visto la película, no sé si es el mismo, sí, pero el pero cuento no. Roald Dahl. Sí. Y bueno, la mayoría de los cuentos para niños del siglo XIX, principios del siglo XX, inician así en cuentos en verso. De hecho, no sé si han leído, bueno, en inglés la rima es muy, muy consistente, esta historia del Grinch, del doctor Seuss. Y es así, ¿no? Toda la historia va haciendo rimas, ¿no? A eso me recordó tu cuento, ¿no? A este tipo de cuentos para niños de finales del siglo XIX, principios del XX, en donde el cuento es una rima. ¿Por qué una rima? Porque de esa manera el niño se queda con lo auditivo del cuento y le es más fácil recordar, ¿no? ¿Y está Este, bien o lo cambio? no, no, es un gran acierto y es un gran reto, ¿eh? Porque hay algunos versos, por así llamarle, en tu cuento donde no tienes rima. Entonces habría que buscar esa rima, ¿vale? Ah, ok. En la mayoría de las líneas, de los versos, haces una rima. En los versos donde no hay rima, habría que buscar una rima. Es un reto para usar el lenguaje, ¿no? Buscar una palabra sinónimo que pueda hacer la rima, cambiar alguna forma, la estructura, para que pueda hacer la rima y todo el cuento quede rimado y sea una prosa poética, ¿no? Ah,
Ah, Me no, pues parece muy muchas bien. gracias. Y en tu caso, Alejandra, ya que vas a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, del sombrerero, ¿estoy bien? Sí, Me parece un gran acierto, porque el cuento de Alicia, si lo leemos en el inglés, yo no sé inglés, pero he intentado leer un poco, está escrito un poco como lo que tú dices, ¿no? En rimas, ¿no? Es un cuento en rimas, es una prosa poética. Entonces, hacer la historia del sombrerero en el mismo estilo en el que Carol Lewis escribe Alicia es un gran plus, ¿no? ay, muchas gracias. Por eso era mi pendiente de que si lo teníamos que entregar Y, mañana, dije, no lo voy a alcanzar a y en terminar. cuanto a su narrador, profesor Jorge, Híjole, tu narrador, no sé, tendría que leer todo el texto ya terminado, pero creo que estás o en un narrador avec o en un narrador por fuera, out the doors, algo así le llaman, sí, out the doors, y tiene otras particularidades, ¿no? En el caso del narrador avec, por ejemplo, es un narrador que es como un fantasma y entonces va brincando, ¿no? Primero está en la cabeza de Jorge Pérez y narra como Jorge Pérez, y luego da un brinco y narra como Diego, y luego vuelve a dar un brinco y narra como Alejandra, y vuelve a brincar y narra como Raimundo. Entonces es un narrador como un fantasma que va brincando de uno a otro personaje. Y el narrador out the doors o el narrador por fuera es un narrador que es una especie de testigo y nos va narrando desde la focalización de uno de los personajes. Habría que leer completo el cuento para definir qué tipo de narrador. Ah, Mira, muchísimas gracias. finalmente no te preocupes, tú suelta la pluma. Tú suelta la, sí, sí, tú suelta la pluma. Si ya después el profe Diego te dice, no, mira, ten cuidado con tu narrador porque aquí está confundiendo a tu lector, mientras tu lector no se confunda de lo que está leyendo, ten por seguro que está bien, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. No, de que al contrario. gracias, Ale. Y César, César Uriel tiene una duda. Híjole, no te escuchamos, César. Si le habilitas el micrófono, Diego, no sé si tú puedas habilitarle el micrófono. Eh, Ahí está. es, bueno, yo lo estoy escribiendo el libro de Ricitos de Oro, pero desde la perspectiva de ella. ¿Cómo fue que llegó al bosque y por qué se tuvo que meter a la casa de los tres osos? Si bien pudo haber seguido su camino a donde ella quería ir. Bueno, ese es mi comentario respecto a lo que estoy escribiendo. Muchas gracias. Una pena, perdón. Permiso. Ok, César. Bueno, pues ya esperemos que nos lo mandes, que nos lo compartas y ya leeremos para identificar a tus narradores. Pero yo creo, según lo que acabas de decir, que sí va a ser un narrador en tercera persona, Ujú. ¿no? Con una estructura pues lineal, ¿sí? Creo que por ahí va. Bien, Gaby tiene una pregunta o una duda o un comentario. Gaby Carmona. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo una duda acerca de cómo introducir al personaje. Mi cuento se desarrolla al final del cuento original. Entonces, si ya todos conocen al personaje, pongo, por ejemplo, el nombre del personaje y actualizo su situación, o lo vuelvo a introducir como si fuera nuevo.
Listo. A ver, maestro Jorge, ¿cómo ve esa situación de Gaby? Híjole, Gaby, pues tú decide, ¿no? Piensa, por ejemplo, en este ejemplo que les daba yo de Maléfica, ¿no? Ahí nos habla del personaje a partir del conocimiento del lector, del espectador, porque es una película, de que ya sabemos quién es este personaje, ¿no? Pero igual lo puedes introducir como un nuevo personaje y crear toda la historia de él a partir de tu texto, ¿no? Este es un nuevo personaje y luego tu lector ya va a identificar, ok, se trata del personaje de esta historia, ¿vale? Entonces, las dos formas considero que son muy válidas. Bueno, gracias. Sí, es que no estaba segura. Gracias, Gaby. Y Scarlett. Bueno, pues yo ya tengo mi cuento hecho, nada más que todavía lo sigo pasando en limpio a la computadora porque lo escribí en un cuaderno y no sé si podría leerlo para que usted y el profesor Jorge me den su opinión. Sí, todavía no lo tienes completo en la computadora, Scarlett. No, pero sí lo tengo aquí en un cuaderno escrito. Bueno, pues sí te escuchamos, ¿sale? Bueno, se llama La Bestia Real. Les voy a contar la historia de una bestia que vive en un castillo en la cima de una montaña. Era un día lluvioso, frío y muy nublado, y entre la nieve se alcanzaba a percibir una montaña que era grande y que en lo alto tenía un castillo hermoso con las ventanas resplandecientes, las cortinas a centímetros de tocar el suelo, un vitral que adornaba la puerta de la entrada, el cual era una rosa, y el interior del castillo era impecable. Todo estaba limpio y ordenado. Pero solo había un pequeño detalle, que el dueño de ese hermoso castillo era una bestia grande, de dientes afilados, ojos grandes y marrones y con un humor pésimo. Y a pesar de que tenía sus empleados que se encargaban de tener impecable el castillo, la bestia se sentía sola, ya que no tenía a nadie que lo escuchara ni lo comprendiera. Un día la bestia se levantó como todos los días, en la mañana, y se miró al espejo y dijo: ¿por qué no puedo ser normal como todos? ¿Por qué tengo que ser un monstruo al que nadie va a querer ni amar nunca? La bestia se preguntaba eso y no entendía el por qué la vida lo había castigado así, por qué él no quería salir al pueblo que estaba cercano por miedo al que dirán y si lo iban a aceptar como era. Pero lo que la bestia no sabía era que él era especial y el no ser normal como los demás no lo hacía menos. Y un día que la bestia subió a la punta del castillo, recordó su vida cuando era un príncipe guapo al que todas las muchachas del pueblo amaban y lo querían como esposo. Sin embargo, él no recordaba algo que en su vida de príncipe había dicho y en ese momento se acordó y dijo: extraño mi vida de príncipe, porque podía ser libre y salir sin temor, pero también era agotador tener que estar soportando a todas las muchachas que iban a buscarme para que fuera su esposo. Y mi vida dio un giro totalmente distinto en el momento que dije que ya no quería tener la vida de príncipe, y esa noche cambió toda mi vida, y me convertí en esa bestia solitaria y amargada. La bestia siempre se arrepentía de lo que había dicho esa noche, pero en su interior algo le decía que por algo se había convertido en bestia y que no todo era negro, tenía algo por lo que seguir y no rendirse. Pero él no entendía qué era eso, porque él siempre decía: nunca voy a encontrar el amor, ninguna mujer se va a fijar en mí, no van a querer a una bestia como yo de esposo. Pero lo que él no sabía es que su suerte y su vida darían un cambio radical. Era de mañana, un día soleado y maravilloso, se podía distinguir el bello azul del cielo y las nubes tan esponjosas como un algodón de azúcar. El único problema de ese día tan hermoso era que la bestia había despertado de un humor terrible. Se asomó a la ventana grande que iluminaba su cuarto con un pequeño rayo de sol y a lo lejos veía cómo toda la gente del pueblo se divertía, bailaban, reían y trabajaban, cosa que la bestia odiaba, ya que él no podía salir ni divertirse. Entonces pensaba: ¡ah! ¡Qué gente tan odiosa! No tienen otra cosa que hacer más que reír y bailar. Deberían de ponerse a leer libros y hacer algo de su vida. En este momento todos se estarán preguntando por qué la bestia quería que leyeran libros. Bueno, algo que no les dije es que a la bestia le encantaba leer libros. De hecho, tenía una enorme biblioteca repleta de todos los libros que puedan existir en el mundo.
solo que la bestia ya los había leído todos y ya no tenía que leer. Entonces uno de sus empleados se le acercó y le dijo: «Amo, sería una buena idea que invitara a la gente del pueblo a conocer su biblioteca y que lean sus libros». La bestia, enojada, le contestó: «¿Estás loco? ¿Quieres que invite a toda esa gentuza del pueblo para que invadan mi castillo y me fusilen?». «Perdón, amo, no pensé que le fuera a molestar mi sugerencia. Solo vete a limpiar y déjame solo», contestó la bestia enfurecida. Al otro día, ese empleado de la bestia salió al pueblo y se percató que había una muchacha leyendo un libro. Entonces se acercó a ella y le dijo: «Disculpe, señorita», y ella le contestó: «¿Qué pasa? ¿Por qué tanta efusividad?». «Perdón, señorita, es que no pude evitar ver que está leyendo un libro, y en el castillo que se encuentra en lo alto de la montaña, que es donde trabajo, mi amo tiene una biblioteca llena de todos los libros que pudiese imaginar». «¿En serio? ¿Y me llevaría a conocer la biblioteca? La verdad es que me fascina leer, aparte de que siempre he querido entrar a ese hermoso castillo». «Claro, señorita, la llevo hasta el castillo de mi amo, nada más que le advierto que es un poquito gruñón y es diferente a la gente normal». «No importa, créame que he lidiado con gente muy gruñona y rara aquí en el pueblo, así que vamos al castillo». En eso, el empleado de la bestia llevó a la muchacha hacia el castillo, solo que este iba muy pensativo, ya que no le había dicho a la muchacha que su amo era en realidad una bestia grande y furiosa, pero igual pensó que si le decía, ella ya no querría ir. Después de subir toda la montaña, llegaron al castillo, y aquella muchacha quedó enamorada de aquel vitral de una rosa que se encontraba en la puerta de la entrada. Entonces entraron al castillo y el empleado de la bestia llevó a la muchacha a la biblioteca, y cuando ella vio todos esos libros grandes y pequeños, sintió una sensación de emoción, felicidad y adrenalina por leer todos los libros. Y entonces el empleado le preguntó: «¿Y qué tal le pareció la biblioteca de mi amo, señorita?». «Está hermosísima, la verdad es que nunca había visto tantos libros en un solo cuarto». «Ah, y por cierto, no me digas señorita, dime bella». «Wow, qué bonito nombre, nunca lo había escuchado». «Gracias, y bueno, ¿cuándo podré conocer a tu amo?». «Cuando despierte de su siesta, señorita. Digo, perdón, Bella». Mientras la bestia dormía, Bella decidió recorrer y conocer todo el castillo. Entonces subió por las escaleras y le llamó la atención un cuarto en particular, y decidió entrar, y apenas iba abriendo la puerta, el empleado corrió y la cerró, y le dijo que el amo no le gustaba que lo molestaran en su siesta, que mejor esperara que bajara. Entonces Bella aceptó y bajó a la biblioteca. Mientras Bella leía un libro, sintió que algo estaba atrás de ella, y cuando volteó vio una bestia grande, de colmillos enormes, ojos marrones, y en el instante que Bella miró a los ojos a la bestia, quedó enamorada. Solo que la bestia no sentía lo mismo, y cuando se le iba a abalanzar, algo hizo que no la atacara. Entonces la bestia, gritándole, le dijo: «¿Qué haces en mi castillo, intrusa? ¿Quién te dejó entrar?». «Me llamo Bella, y uno de tus empleados me dijo sobre tu enorme biblioteca». «Ese enorme pedazo de gusano, un día de estos van a hacer que me maten». Entonces la bestia, que estaba enojada y confundida, ya que Bella no le tenía miedo, le preguntó: «¿Por qué no me tienes miedo? ¿Acaso no te da miedo que te coma?». «No, cuando te vi a los ojos supe que no eres malo, solo tú piensas que eres malo, pero no es así. No todos piensan igual que tú, nunca nadie me querrá, nadie viene a mi castillo a visitarme porque soy una bestia y no soy normal, como los de tu pueblo. Sí sabes eso, ¿verdad? Sé que apenas te conozco, pero créeme que eres mejor que muchos de mi pueblo. Y aunque seas una bestia, no significa que seas menos que los demás. Te apuesto que tienes un gran corazón». «Pues estás equivocada, no tengo un gran corazón, mi corazón es frío y no siento amor por nadie». «Pues si tuvieras el corazón frío y no tuvieras sentimientos, ya me hubieras sacado de tu castillo o incluso comido, ¿no crees?». Entonces la bestia en ese momento sintió algo extraño en su interior, algo que jamás había sentido en muchos años. Mejor se fue a la punta de su castillo a procesar lo que sentía. Y de pronto comenzó a caer una tormenta, y la bestia quedó empapada por la lluvia, y al adentrarse a su castillo, Bella lo vio y le dijo que se sentara junto a la chimenea para que se secara. Entonces la bestia accedió y se sentó junto a Bella. Después de estar un largo rato sentados, la bestia le preguntó a Bella: «¿Y tú no tienes casa o familia que vele por ti? Porque llevas un buen rato en mi castillo y no te has ido». «Sí tengo casa, pero me aburro mucho, y al estar aquí contigo me siento completa y feliz. Pero soy una bestia, me puedo cuidar solo, no necesito niñera. Aparte de que no creo que quieras tener a una bestia como amigo, ¿qué dirían tus padres o tu pueblo?». «Eso no importa, siempre me han tratado como la rara del pueblo solo por leer libros». Y así se quedaron platicando un rato la bestia y Bella hasta que dio la noche, y la bestia le dijo a Bella que ya tenía que irse a su casa. Entonces Bella accedió, pero le dijo que iba a ir al otro día a visitarlo y pasar a su biblioteca por otros libros.
Y la bestia, entre refunfuños y mocas, le dijo que estaba bien, así como también le dijo, creo que desde este día ya no me dejarás en paz, ¿verdad? Entonces Bella con una sonrisa le dijo, nos vemos mañana. Después de varios días que Bella iba a visitar a la bestia al castillo, un día llegó muy triste con la bestia. A la bestia no le gustaba consolar a las personas, pero no le quedó de otra y le preguntó, ¿qué tienes, Bella? ¿Por qué estás triste? Porque me corrieron de mi casa, solamente porque un chismoso del pueblo les avisó a todos que venía aquí al castillo a visitarte y no sé por qué todos los del pueblo te ven como un asesino y malo. Si no lo eres, porque de serlo ya me hubieras comido cuando llegué a tu castillo. Tú no sabes si en algún momento te pueda atacar o herir, pues soy una bestia. Yo sé que no eres malo, solo lo aparentas para no perder tu postura de bestia. Y tú piensas que si eres bueno y alegre perderás eso de ser la bestia a la que todos temen, pero el ser bueno no te hace menos bestia. En ese momento la bestia volvió a sentir una sensación extraña en todo su interior y en un momento de impulso le dijo a la bella que se quedara a vivir con él en su castillo. Y como Bella se había enamorado de la bestia, accedió a quedarse con él. Al otro día, Bella salió temprano al pueblo y todos la miraban con prejuicio, pero a ella ya no le importaba lo que dijeran las demás personas, porque ella ya estaba feliz y ella sabía que todos estaban amargados e iban a hablar de ella, pero a últimas los que se iban a perjudicar eran ellos al hablar mal y guardar odio en sus interiores. Después llegó Bella al castillo y subió al cuarto de la bestia, y le entregó una rosa y la bestia confundida le dijo, ¿por qué me das una rosa, Bella? Porque es el símbolo del amor que te tengo, y para darte las gracias por aceptarme en tu castillo, y para que sepas que yo te quiero tal como eres. No me importa que seas una bestia, porque tienes un gran corazón, aunque todavía no lo quieras demostrar, y es por eso que esta rosa va a significar el amor que nos tenemos. Pues aunque no lo quiera aceptar, contigo, Bella, siento una sensación extraña en mi interior, cuando te veo y no sé lo que sea, pero me gusta. Y creo que también te tengo que dar las gracias por aceptarme como soy y no juzgarme por ser una bestia. Entonces la bestia le arregló su cuarto de Bella y le puso un librero enorme para que en él Bella pusiera todos los libros que fuera leyendo y que le gustaran más, y en una de las paredes mandó pintar una rosa. Entonces la bestia le pidió a Bella que subiera con él a la punta del castillo, y en eso empezó a llover, pero no fue impedimento para la bestia, y cuando subió Bella le abrazó y le dijo que bailaran bajo la lluvia. Bella aceptó y así bailaron mucho tiempo bajo la lluvia. Después entraron al castillo todos empapados y riéndose. Entonces se sentaron junto a la chimenea para secarse y en ese momento la bestia le dijo a Bella, ¿sabes, Bella? Nunca creí encontrar el amor en alguien. Siempre pensé que me quedaría solo en este enorme castillo, pero llegaste tú y todo cambió. Yo tampoco tenía planes de enamorarme o casarme con alguien, pero cuando te vi a los ojos y te fui conociendo, supe que me había enamorado por primera vez y me aceptaste en tu castillo y me entendiste cuando todos me dieron la espalda y eso te hace una gran bestia. Y así la bestia y Bella vivieron en el mismo castillo y siempre leían libros, tomaban café y adoraban sentarse junto a la chimenea a platicar y comer bombones. Y siempre que llovía salían a bailar bajo la lluvia, y así eran felices los dos y no les importaba que la gente los criticara y juzgara, porque a últimas la vida feliz y alegre era la de ellos. Y así termina esta gran historia donde la bestia encontró a su verdadero amor y Bella encontró la felicidad en una gran bestia de enorme corazón y grandes sentimientos, y así la bestia y Bella tuvieron la vida que siempre habían querido. Fin. Bien, pues bravo, Scarlett. Bueno, quiero resaltar, profesor Jorge, que Scarlett tiene 16 años, si no me equivoco. ¿Sí, Scarlett? Sí. Lo traigo a colación porque el maestro Jorge y yo trabajamos con jóvenes de tu edad y pues nos damos cuenta que pues muy pocos son los que digamos que tienen este poder de la palabra o son capaces de crear algo, ¿no? Con tanta fluidez como lo acabas de hacer tú, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo, profesor Jorge? Sí, no, indiscutiblemente. O sea, realmente se nota que lees, tienes manejo del lenguaje y lo haces bastante bien, ¿no? Digo, para tu edad, ya en el contexto que me pone Diego, lo haces bastante bien, ¿no? Te felicito muy bien. Muchas gracias. Reescribes una parte de la historia y eso es lo importante, ¿no?
Sí, algo que me gustó de este texto, profesor Jorge, es pues el valor que le da al libro y a la lectura, que casi, casi también resulta como especies de personajes, ¿no? Pues ahí están los libros y la lectura también como protagónicos, como parte fundamental de la unión entre la bella y la bestia. No sé qué opine de eso. Sí, no, claro. De hecho, es el mejor de los aciertos de la película de Disney, ¿no? Recordando un poco la película en el que la mujer, ¿no? Siendo de estas minorías, me voy a ver muy feminista, pero no me importa, ¿no? Siendo de estas minorías, la mujer es una lectora, la mujer es una mujer que piensa, que razona, porque lee, ¿no? Que es un privilegio que estaba vedado en aquel tiempo, en el tiempo de la historia, pues para la mujer, ¿no? Y la lectura, la literatura como tal, pues juega un papel fundamental, ¿no? En la toma de decisiones del mismo personaje. Muchas gracias. También algo que me llama la atención, pues que no se vuelve príncipe, ¿no? ¿Por qué decidiste dejarlo bestia, Scarlett? Porque es más Bueno, rico. ¿Eh? es que la verdad cuando vi la película, pues a mí no me gustó que se convirtiera en príncipe porque yo cuando vi la película, pues no se me hizo fea la bestia, entonces a mí yo dije, ay, me hubiera gustado que se hubiera quedado en bestia. Entonces, por eso cuando pidió lo del cuento, yo dije, no, yo la voy a dejar en bestia y no va a ser príncipe. Ok. Bueno, me gusta, que se quede en bestia. Sí, sí, sí me gusta que lo hayas dejado en bestia. Oye, y con lo que expuso el maestro Jorge, ¿tú puedes describir a tu narrador? Que nos Este, digas, a ver. Pues yo creo que mi narrador fue el omnisciente porque narré en tercera persona y, y estoy fuera de la historia. Mm. ¿Cómo ve, maestro? ¿Sí entendió Scarlett? Sí, totalmente, ¿no? O sea, es un omnisciente, sabe lo que piensan, lo que sienten los personajes, nos narra en tercera persona, de repente le presta la voz al personaje, pero vuelve a ser el omnisciente. Sí, no, 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 perfectamente un omnisciente ahí. Muy bien. Bien, pues muchas gracias, Scarlett. Muchas gracias a ustedes. Bien, quiero compartir el texto de Karina, si lo permite, que ella fue de las que ya lo envió en la plataforma, que ya lo entregó, digamos, que ya está terminado, ¿sí? Y pues le voy a pedir que con esa voz de pues, locutor, para que quede grabado en esta sesión, Cari, que el maestro Jorge no lo lea, porque también es un gran lector de en voz alta. No, pero mejor Son, en la voz del autor, eso bueno, pocas veces lo podemos ver. bueno, tiene razón, entonces en la voz de la autora, que creo que sí andaba por aquí. Ahí está. Bueno, es un texto, parece que son 3 cuartillas, ¿no? Y vamos a ver quién es Tontín. ¿Quién es Tontín? Bien, sí se ve, ¿verdad? Ahí está mucho mejor. Bueno, les pido, compañeros, que leamos, que sigamos la lectura y si es posible, que le hagan unos comentarios al final a Karina, ¿sale? Bueno, pues te escuchamos, Cari. ¿Ya? ¿Ya me oyen? Listo, ya. Sí.
Bueno, el texto se llama Tontín. ¿Quién es Tontín? Hace muchos años, en un reino lejano, en lo más profundo del bosque, había una casa enorme, en donde vivía una familia muy peculiar, conformada por 6 pequeños enanos y sus padres, quienes curiosamente no eran enanos, sino unos enormes gigantes. Los pequeños niños no tenían nombres comunes. Sus padres se los dieron según sus características físicas o por sus personalidades. La madre comenzó diciendo: tú te llamarás Doc, por ser el mayor y además eres muy listo. Tú te llamarás Gruñón, todo el tiempo enojado. Tú serás feliz, siempre tienes una sonrisa. Tú serás Dormilón, al parecer estás muy cansado. Tú, el de las mejillas rosadas, tu nombre es Tímido. Y finalmente, tú, el pequeño que está enfermo, tú serás Estornudo, pues eres el más vulnerable. Después de unos días, llegaron lacayos de la reina, derrumbando árboles, saqueando y quemando todas las casas que encontraban a su paso. Los gigantes gritaron a sus pequeños: escóndanse todos, agáchense y no hagan ruido. Verán que pronto pasará. Ay, mi amor, hazte para allá, por favor. Mamá, por favor, mi vida. Vete para allá, por favor, mi amor. Ay, perdón. No, déjalo, que lea también. ¿Por qué no me quieres al poste? Ve por un postre, mi amor, corre. Ay, perdón. Los gigantes salieron a enfrentar a los lacayos de la reina, pero no tuvieron suerte. Los amarraron y los llevaron al castillo como prisioneros y esclavos de la reina. Los pequeños, al ver que sus padres no regresaban, salieron a ver qué ocurría, cuando de repente oyeron un sollozo que venía de entre los árboles. Doc dijo: hay que ir a ver. A lo que Gruñón respondió: si tanto quieres, hazlo tú. Vayamos todos, dijeron Tímido y Dormilón. Sí, vayamos todos, exclamó Estornudo, quien con una ráfaga de viento hizo que las hojas de los árboles cayeran. Y ahí, en medio de 2 árboles, estaba atorado un pequeño niño. Un niño de ojos azules y deslumbrantes que parecía reflejaban el mismísimo cielo. Feliz, quien era siempre optimista y muy amigable, dijo: solo es un niño como nosotros. ¿Qué daño podría hacernos? Entonces todos los pequeños se acercaron y como pudieron lo sacaron de entre los árboles. Cuando el pequeño ya se encontraba a salvo, los 6 enanitos comenzaron a cuestionarlo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y tus padres? A lo que el pequeño no respondía, únicamente hacía señas y levantaba los hombros para referir que no sabía nada. Doc dijo: está asustado, esperemos a que se calme para hablar con él. Los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando cayó la tarde, los 6 pequeños reunidos ideaban un plan para rescatar a sus padres, pero no lograban nada, pues seguían pensando: ¿qué le habrá pasado a ese niño? Mirando al pequeño, quien además de ser diferente a ellos, era muy torpe. Ya sé, gritó Doc, emocionado, que el pequeño se quede con nosotros. No tiene a nadie, nosotros lo cuidaremos. Ustedes lo cuidarán, exclamó Gruñón. Yo no lo quiero, es muy tonto y solo nos retrasará. Eso es, volvió a gritar Doc. Como es muy torpe y no dice nada, su nombre será Tontín. ¿Te gusta, pequeño? Tontín asintió con la cabeza. Entonces Tontín será. Ahora sí, ya los 7 pequeños reunidos trataban de planear cómo rescatar a sus padres, pero no encontraban nuevamente una buena idea. El tiempo pasó tan rápido
que los enanitos ya no eran niños. Ya todos se habían convertido en adultos y habían cambiado de casa. En donde vivían con sus padres era un lugar muy grande para ellos. Así que se reubicaron en una casita abandonada en medio del bosque, cerca de una mina en donde todos trabajaban ahora. Aunque ya fueran adultos, ellos no se olvidaban de sus padres y seguían ideando alguna estrategia para rescatarlos. Una de ellas era conseguir diamantes y piedras preciosas en la mina, para dárselas a la reina mala, quien además era muy ambiciosa y vanidosa, y eso podría ser un buen pago por la liberación de los gigantes. Mas todo se complicó. Un día como cualquiera, llegaron los enanos de su trabajo en la mina y se dieron cuenta que alguien había irrumpido en su hogar. Habían limpiado todo, lavado los trastes y hasta sacudido los muebles. De repente, oyeron un ronquido que venía de la parte de arriba. Empezaron a discutir que iban a ver qué era lo que hacía ese horrible ruido. Se decían entre sí: «Ve a ver». «No, mejor ve tú». «No, yo no voy». Y así decidieron mandar a Tontín. El pobre Tontín subió temeroso la escalera hasta llegar a la habitación. Sobre varias de sus pequeñas camas yacía una persona cubierta entre las sábanas. Tontín se acercó lentamente, pero volvió a oír el ronquido y corrió a esconderse detrás de las camas. En eso se levantó de las camitas una pequeña niña, quien resultó ser la princesa del reino, hijastra de la malvada reina, quien la había mandado asesinar, y buscó refugio en el bosque hasta llegar a la casa de los 7 enanitos. La princesa rápidamente se ganó el cariño de los hombrecillos, y estos a partir de ese momento cuidaron y protegieron a la niña. Al día siguiente, los enanos madrugaron para ir a la mina a trabajar, aconsejando a la princesa: «Doc, no le abras la puerta a nadie. Feliz, no hables con ningún extraño. Tímido, cuídate». Y partieron tranquilos a trabajar, muy alegres por contar ahora con la presencia de la niña. Entonaron una canción que decía... ¿Les canto? Canto muy mal. Sí, ¿Les canto? sí, venga. Hijo, hijo, vamos a trabajar. Al caer la tarde, cuando los pequeños regresaban a casa, encontraron a la princesa tirada en el suelo. Había sido envenenada por su propia madrastra y la creían muerta. Llenos de tristeza, los enanitos pusieron a la niña en una caja de cristal para poder admirar su belleza. Por suerte para ellos, un príncipe a quien conocía la princesa y de quien se había enamorado, llegó a donde yacía ella, despertándola con un beso de amor verdadero. Los enanitos se llenaron de felicidad. Gruñón incluso parecía haber sonreído levemente. Después de algún tiempo, el príncipe y la princesa se casaron y fueron muy felices. Los enanitos también estaban contentos por ver a la princesa viva y feliz, pero aún les preocupaban sus padres, a quienes tenía en custodia la reina. La princesa conocía la triste historia sobre los padres de los enanos, así que un buen día, la princesa, el príncipe y los enanos fueron para con la reina, ofreciéndole todo tipo de joyas y diamantes. «Le damos lo que usted nos pida», exclamó Gruñón. La reina, en tono burlón, dijo: «¿Qué tanto me pueden dar?» ¡Ay! ¡Santo Dios, ya no veo nada! Sí, se Perdón, cortó la perdón. presentación, profe. Ya no veo No, ya voy. Bueno, es que aquí quería borrarle y los enanos fueron para con la reina. Fueron con la reina. Sí, Bueno. porque si no suena a una amiga que tenemos para con No, los alumnos. no, Sí, ten cuidado porque eso es un error gramatical bastante feo.
¿no? Para Ok. con, no. Son dos nexos que no combinan. Ok. Sí, Cari, te escuchamos. Pero todavía no veo nada. ¿No ves? No veo nada. No, no se ve la presentación, Diego. A ver, un segundo. ¿Ya? No. Digo, yo tengo abierto mi archivo si quieren, No, ya, no te preocupes, lo vuelvo a compartir. Ok. Naomi, ven, amor, por favor. ¿Listo ya? No. Listo. Ay, yo no veo nada. Bueno, Ah, ya, ahora sí. Permítame un segundito, ¿eh? Apaga la estufa, por favor, mi vida. Gracias, amor. ¿En dónde nos quedamos? Ah, La ok. reina en tono La burlón reina dijo. en tono burlón dijo: ¿qué tanto me pueden dar ustedes, pobres miserables? Entonces a lo lejos se oyó una dulce voz que decía: me voy de tu reino. Así, tú serás la más bella en él y yo desapareceré de tu vida. Blancanieves, gritó la reina. Trato hecho, liberen a los gigantes. Y así, sin más, los enanos volvieron a ver a sus padres. La madre, muy orgullosa, dijo: estos son mis hijos. El padre, desconcertado, dijo: pero, ¿qué no eran 6? Ok. Ay, es que, perdón, es que ya no, otra vez. Ah, ya. Así es, dijo Doc. ¿Dónde está? Él es Tontín. ¿Tontín? ¿Quién es Tontín?, preguntaron los padres. Tontín es un ángel, un milagro del cielo azul, azul como sus ojos, gritó Gruñón, que por primera vez sonrió y se llenaron de lágrimas sus ojos. Aunque es muy torpe y no dice nada, pero es Tontín, nuestro Tontín. Y fin. Pues bravo, Karina. Gracias. Bravo por este cuento, por esta, pues darnos a conocer de dónde salió Tontín. Yo no La lo hubiera verdad es un puesto como personaje que a mí en adoptado. personal me intrigaba mucho saber también, pues de dónde venía y por qué era diferente a los otros enanitos y eso. Entonces, de ahí salió la inspiración. Sí, pues gracias por darnos la historia de él, por regalarnos la historia de Tontín, porque sí es un personaje pues muy famoso, todos conocemos a Tontín. Y yo, a mí en lo personal, bueno, a mí no se me hubiera ocurrido darle esa historia, ¿no? Sí. Bueno, antes de que digamos alguna otra cosa nosotros, ¿alguno de ustedes, compañeros, que quiera decirle algo a Karina con motivo de su cuento? Yo, Muchísimas Sí, sí, me felicidades. permite. Bueno, levantamos nuestras manitas y los vamos escuchando. Y quiere empezar Julio. Julio. bueno, primero que nada, está muy chévere tu cuento. Creo que todos escuchamos la motivación y esa energía positiva y esa vibra que le pusiste al cuento. Creo que va como de la mano con tus pequeños y pues en realidad, créeme, a mí sí me súper mega encantó. Muy bueno. Muchas gracias, Julio. Y continuamos con Ale. Muchas felicidades, compañera. A mí me gustó muchísimo. De hecho, yo soy muy sentimental y me hizo llorar imaginarme a Tontín atrapado en esos árboles.
Y sí, el hecho de que lo hayan adoptado ellos como hermanitos es algo muy bonito y pues sí, yo soy muy llorona y la verdad sí me gustó mucho, sí me sacó mi lagrimita. Muchas felicidades. Gracias, Ale. Y Vicky Ortiz. Bueno, pues igual, muchísimas felicidades. Creo que me gustó más este cuento que el original. Conocí la otra parte de los enanitos que no eran enanitos, pero me encantó, de verdad me encantó, me gustó mucho y espero lograr escribir así como he escuchado a Ale, a Scarlett y en este momento, ay, se me fue su nombre. Karina, Vicky. Tienen la televisión un poco fuerte, pero ya les dije que le bajen, a Karina. Entonces, gracias. Ya sé de quién va a ser mi cuento. Del papá de Cenicienta. No tenía ni idea, pero con esto es bueno estas asesorías y es bueno esto. Muchas felicidades a las tres. Gracias. Gracias por estos momentos. Muchas gracias. Gracias, Vicky, eres muy amable. Y maestro Jorge. Tenemos Hola, aquí Karina, ¿qué al tal? Emanuel Carballo cualquiera. Ándale, pues. Hola, Karina, ¿qué tal? Me gustó mucho tu cuento. Me encanta el origen de Tontín. Nada más una cosa. Los enanos, los 6 enanos originales, son hijos de gigantes. Quiere decir que como niños, pues están pequeños y van a crecer y van a ser gigantes. ¿Por qué se quedan siendo enanos? Esa es una pregunta y que tiene una muy fácil respuesta, perdón. A lo mejor esta bruja mala que secuestra a los papás pone un hechizo a los hijos y los obliga a seguir siendo bebés, seguir siendo niños en estatura y por eso se quedan enanos, ¿vale? Porque cuando esta bruja mala que tú comentas en el cuento se ve vencida, estos enanos tendrían que ser gigantes, ¿vale? Nada más esa pequeña precisión. Y no sé, a lo mejor resolverla de alguna manera, ¿no? Los enanos deciden seguir siendo enanos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que la estatura no tiene nada que ver, no sé, alguna explicación que nos puedas dar de por qué los enanos siguen siendo enanos, ¿no? Porque desde la perspectiva, ok, son hijos de gigantes, tendrían que seguir siendo gigantes. Nada más eso. Gracias, maestro Jorge. Y por último, Fátima. Bueno, yo quisiera hacer un comentario y la verdad es que felicidades, compañera, increíble el cuento, de verdad, yo creo que ha sido una de las cosas más tiernas que he escuchado, me encantó. Y respecto a lo que comentaba el profesor, quisiera quizá darte una idea que se me acaba de venir respecto a todo lo que acabas de mencionar de tu cuento, que podría ser que porque fueron tan lindos, al adoptar a un niño, podría representar su inocencia quizá el hecho de que se hayan quedado de esa estatura. O sea, que incluso su físico sea la inocencia que ellos tienen en ese gran corazón que tienen y lo demuestras en tu cuento. Muchas gracias, Fátima. Y bueno, ya ahí están, pues, el cuestionamiento y la precisión muy inteligente del maestro Jorge y la sugerencia de Fátima Cari. Sale Sí. para mejorar tu texto. Sí, y bueno, tenemos 10 minutos más porque a las 9 empieza la clase. Y vamos a rápidamente a trabajar, a leer el texto de Raimundo, que también ya lo mandó. Es un texto, pues, un poco más breve que
que el de Karina, ¿sí? Por eso sugiero que continuemos con el de Raimundo y pues que también lo lea el propio autor, ¿no? Que se llama Cuento del Duende Negro. Sí, claro, con todo gusto, Diego. Bueno, escuchamos, Raimundo. No lo estoy viendo en pantalla, Diego. ¿No? ¿No se ve? No se ve. No, Hijo. Se ve, ¿qué se ve? Me veo yo. Pantalla negra. Y Raimundo. ¿Listo ya? Listo. Cuento del Duende Negro. Como cada temporada de primavera, una fábrica de juguetes en Dinamarca se prepara la temporada de venta de duendes de juguete. Para ello, primeramente fabrican la cabeza y el torso de las figuras, que posteriormente le darán a cada una un cuerpo que cumpla diferentes características que coincidan con el folclore del país de su destino final. Entre los 1000 ejemplares que se distinguían, entre los 1000 ejemplares se distinguía uno en particular, de nombre Duende Negro, nombre que se le dio por su singular color oscuro que le otorgó la fábrica como estrategia para sacar a la venta una edición limitada. Por tal motivo, el recién creado personaje sintió tanta dicha que al instante imaginó un futuro lleno de vivencias extraordinarias. No obstante, el plan no salió según lo planeado y el fabricante canceló esta singular edición. De modo que, de la noche a la mañana, el duendecillo pasó a ser de una figura valiosa destinada a ser un objeto de deseo a una cosa de la cual había que prescindir y deshacerse de ella de cualquier forma. Fue así que el dueño de la fábrica decidió que la manera más rápida de librarse de él era terminarlo sin dedicarle muchos recursos. Para tal efecto, le colocó al final del torso un resorte sobrante de un diseño anterior y lo adaptó a una caja de tabaco que se encontraba olvidada en un rincón. Este desafortunado hecho dio como resultado que terminara como un actor principal de una caja de broma, de la cual, en algún momento determinado, saldría por sorpresa un aterrorizante duende de color negro, de medio cuerpo, orejas puntiagudas y aspecto humanoide, capaz de asustar a cualquiera. El duende, que se percibía a sí mismo como un duende real, no podía creer cómo un personaje como él, que evoca la travesura, a la nobleza, a la afabilidad, a la naturaleza, se podría encontrar en esa situación. Era surrealista como una figura como él, que debería estar destinado a escurrirse por ahí, haciendo diabluras infantiles, divirtiéndose de lo lindo. Estaba siendo destinada a vivir en las tinieblas, dentro de una caja vieja, con olor a tabaco rancio. Un día, después de su fabricación fue concluida, lo adquirió un excéntrico trabajador de la fábrica, quien a su vez lo obsequió un par de niños para los cuales todo representaba un juguete y un juego. En ese lugar, la significativa cantidad de juguetes que tenían los niños cobraban vida cuando se encontraban solos. La pelota brincaba de aquí para allá. La bailarina daba giros, el payaso volteretas, y así sucesivamente. Cada personaje que habitaba aquella habitación realizaba un montón de peripecias según sus características. Todo esto irritaba al duende, que se convirtió metafóricamente en un ogro, porque veía reflejado en cada uno de ellos la libertad, la alegría y todo aquello que había anhelado para él mismo y que ahora solo había quedado en un estado de decepción. Y además, sentía que los demás lo juzgaban por su aspecto. Un día se percató de la llegada de un nuevo miembro del grupo. Se trataba de un soldado que por su aspecto se podía deducir que había participado en una cruenta batalla debido a que le faltaba una extremidad. Como ya era costumbre, el duende se portó amenazante con el nuevo integrante para guardar su... Perdón, ya me perdí. Como ya era costumbre, el duende, sí, perdón. Como ya era costumbre, el duende se portó amenazante con el nuevo integrante para guardar su distancia y aparentar seguridad. Pero al notar la indiferencia del soldado,
que se comportó cual miembro de la milicia que no pierde la postura ante el peligro, el duende lo amenazó con hacerle algo en un momento posterior. Para desgracia del duende, el día siguiente de su advertencia, el soldado desapareció sin alguna razón aparente, lo que provocó que se dirigieran malos comentarios y miradas acusadoras por parte de todos los demás juguetes. ¿Qué has hecho con el soldadito?, preguntaba el payasito. Me imaginé que cumplieras tu intimidación, exclamaba el carrito. Yo demando lo regreses, exigía la pelota. El duende reflexionó sobre lo ocurrido y esta vez, lejos de sobresaltarse, se dio cuenta de que si bien él no era el culpable de lo acontecido, sí lo era de la manera de cómo manejaba sus emociones y cómo éstas lo habían orillado a ser víctima de estas conjeturas. En aquel momento, el duende empezó a sentir aquella sensación de vacío y de culpa que ya conocía muy bien, pero esta vez, este sentimiento no estaba dirigido a su mala suerte, sino que ahora que necesitaba de la confianza de alguien más, él se encontraba solo. Decidido a limpiar su nombre, reunió a todos los juguetes y los apercibió para que le ayudaran a encontrar al soldado sin pierna. Pues de no hacerlo, tanto él como los demás corrían el riesgo de recorrer la misma suerte, de infortunio, perdón. Todos los juguetes, al unísono, ni tarde ni perezosos, buscaron frenéticamente por todos lados, hasta los vecinos indeseados, los insectos y roedores. Participaron de la incansable búsqueda sin lograr nada, pero los juguetes percibieron que... Ay, perdón, ya me perdí de nuevo. Pero los juguetes percibieron que aquel ser tan indeseable tal vez no era tanto. Pasaron los días, y en su clásica postura infirme, el soldado volvió a aparecer sobre una mesa. Nadie daba crédito a lo que veía, pero desde ese momento las cosas mejoraron para el duende negro. Por un lado, los juguetes se disculparon con él, lo que hizo que se diera cuenta de que nadie lo juzgaba ni le temía por su apariencia. Y por otro lado, aprendió a quererse y aceptarse a sí mismo, y reprimir aquellas ideas que lo incapacitaban para comunicarse. Fin. Muchas gracias, Raimundo. Bueno, Gracias. dos comentarios. A ver, ¿quién quiere? A ver, algo que le digan a Raimundo. Ale, te escuchamos. Bueno, me gustó mucho su cuento porque creo que una parte me identifica, porque a veces cuando nos pasa algo nos encerramos tanto que creemos que nosotros estamos bien y el mundo está mal y no lo es así. Y a lo que percibí del duende, él creía que porque era el único, pues todo le pasaba lo malo, todo era negro, todo era oscuro, sin pensar y sin darse la oportunidad de ver más allá, hasta que llegó, por decirlo, la competencia, donde él se sintió amenazado, y fue cuando en realidad pudo él soltar sus sentimientos. Y a veces nos pasa así en la vida, hasta que nos sentimos amenazados es cuando vemos las cosas, y fue lo que pues yo percibí. La verdad me gustó mucho, compañero, hasta lo sentí un poquito de la historia del Otso, el de Toy Story, no sé si sea él. No, compañera, te agradezco tus palabras. Me basé en el duende negro que aparece en el cuento de El soldadito de plomo, que amenaza al soldadito de plomo, él cae por la ventana, creen que es él el culpable, pero no hay testigos. El soldadito lo culpa de su mala suerte, pero en ningún momento dice que él lo haya aventado de la ventana. Sí, porque sí se me figuró también la historia, porque en la de Toy Story, en la del Otso, no recuerdo si es la 3, él también era un poco gruñón por lo que le pasó, y sí, fíjese, es una historia completamente, y a mí me llevó a otra, pero con el mismo fin. Muchas felicidades, compañero. Gracias, Ale. Y bueno, maestro Jorge, ya para despedirnos, y va a ser una despedida igual muy rápida. ¿Qué le pareció el cuento de Raimundo? Bien, me encantó ese giro del duende negro, ¿no? Porque tiene una connotación muy amplia, ¿no? Y bien, Raimundo, me gustó tu cuento. Gracias, maestro Jorge. Bueno, pues es hora de despedirnos, compañeros, compañeras, y perdonen que sea una despedida tan rápida, pero ya
Tengo la efervescencia del tiempo en los talones, ¿sale? Y nos vemos el siguiente viernes a las 7. No se preocupen si se cierra la plataforma, ustedes tienen para entregar su cuento hasta el 18 de diciembre, ¿sale? Sí, los que no lo han entregado tienen hasta el 18. Si se cierra, no hay ningún está bien. problema. ¿Sí? ¿Lo vamos a Bueno, mandar a su correo? sí, me lo mandan a mi correo, que de todas maneras, Ok. pues vamos a tratar de hablar con, pues ahora sí que con los jefes para que se abra la plataforma hasta el 18 de diciembre, ¿no? A ver si se puede Ok. hacer algo y si no, lo mandan al correo, ¿sí? Bueno, pues feliz de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro Jorge. Sí, le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. Que tengan muy feliz noche y que disfruten del resto del fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes. Muchísimas gracias, bendiciones, saludos. Gracias, bye bye. Muchas gracias.